good to me. Una vez más los estamos saludando en nuestro programa Volver a Nacer, que es transmitido por Cable Plus. También quiero hacer un saludo muy especial a toda nuestra familia de la comunidad terapéutica, para nuestras familias, para nuestros jóvenes que se ven integrados por nuestra comunidad. Quiero saludar también a Alex, quien nos acompaña hoy, quien nos estará hablando de un tema que es muy pertinente en esta época, que es el manejo de las emociones. Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Caterine, un saludo para usted, para todos nuestros televidentes de Cable Plus. Un agradecimiento muy especial a la Corporación Oriente TV, que nos permite también llegar, Caterine, a muchos municipios y a muchas familias, y eso es bastante importante. Saludar también a todas las familias de la comunidad terapéutica San Bartolomé, y bueno, todas las personas que nos ven a través de YouTube. Recuerden que nuestro programa, que no solamente se transmite a través de Cable Plus y a través de los canales por medio de la Corporación Oriente TV, sino que también están subidos a nuestro canal de YouTube. Entonces, las emisiones los invitamos a que las vean los viernes después de la 1 de la tarde. Ya están subidos nuestros programas. Entonces, cada viernes van a encontrar un programa nuevo. Entonces es muy importante, y complacido de tocar un tema que me apasiona mucho, Caterine, es el tema de las emociones, a propósito del Mundial, ¿no? Claro que sí. Que mueve muchísimas emociones, que hay muchísimas cosas que se encuentran así como desprevenidas, incluso hay emociones muy positivas que llenan de satisfacción, que alegran el momento y la vida de las personas, pero hay también emociones muy negativas, que son frustrantes, y que además pueden producir en algunas personas reacciones inadecuadas, ya sea conductuales o incluso reacciones fisiológicas o biológicas. ¿Conoce usted algún caso de este tipo de situaciones? Pues, Alex, nada más ni nada menos, la semana estuve leyendo un artículo donde mostraban que cuando se dio el partido de Colombia contra Senegal, ese día 2 personas murieron de 2 infartos. Pues sí, me pareció muy curioso porque, o sea, un partido, generar este tipo de emociones en una persona, que causarle la muerte a raíz de un infarto. O sea, yo me preguntaba, o sea, ¿hasta dónde llega o sea, ese amor por el fútbol, ese amor por Colombia? O sea, ¿hasta dónde llega este tipo de cosas que puede causarle la muerte a un ser humano? Entonces, o sea, es muy curioso leer ese tipo de noticias, porque al igual son emociones que se dan a raíz de momentáneos, porque un partido de fútbol que dura 95 minutos y que se produzcan este tipo de cosas deja mucho que pensar. Digo que nosotros debemos aprender a manejar todo este tipo de emociones. O sea, un partido, causar esto, es cuestión de que nosotros nos estemos preguntando qué tan a pecho nos estamos tomando las cosas. Sí, y esto no es nuevo, Caterine, no es la primera vez que sucede. Yo recuerdo desde hace muchos años que muchos aficionados al fútbol incluso sufrían ataques del corazón estando en el estadio. Por ejemplo, cuando su equipo quedaba campeón, llegó a pasar con aficionados de Nacional, del Medellín, de equipos pues muy reconocidos en Colombia. Pero como le decía ahora, no solamente se causan este tipo de emociones adversas de manera fisiológica, sino que de alguna manera también en la parte conductual. Entonces, fíjense cómo de alguna manera cuando estamos, digamos, en una fiesta por el fútbol, estamos hablando de las emociones, aprovechando un poco el algor del mundial, pero esto sucede también porque cuando estamos emocionados, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar baja muchísimo. Entonces es muy común que, por ejemplo, estando muy eufóricos,
alegres, digamos, estando en una explosión de emociones fuertes, positivas o agradables, placenteras, tomemos malas decisiones. ¿Sí? Eso es muy normal. Y esto se da porque cuando estamos muy emocionados hay un bloqueo. A propósito de uno de nuestros últimos programas desde la parte neuropsicológica, hay un bloqueo de ciertas zonas, sobre todo de nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite esa capacidad de planear, de tomar decisiones, de razonar, y hay muchos bloqueos a razón de la emoción. Entonces es muy normal que vos, por ejemplo, estés en una fiesta por el fútbol, estás viendo el partido y ganó Colombia y clasificó y un montón de cosas, y de pronto dice, no, es que no tengo plata, pero vendamos no sé, el reloj, o dejemos empeñada tal cosa porque es que hay que celebrar, ¿cierto? Y ya al tiempo, cuando la emoción baja, ahí es donde llega la persona con el sentimiento de culpa y con la autorrecriminación, porque ahí sí recobró su razón, claro, la emoción bajó, recobró su emoción y ahí cae en cuenta, ay, madre, tomé una mala decisión, ¿cierto? Pero también sucede de la manera opuesta. Si la emoción es negativa, supongamos, entonces ya no fue que Colombia clasificó, sino que no clasificó, la eliminaron, o el equipo del cual soy hincha, y eso sucede en muchos ámbitos. Ahora podemos explicar un poco en cuáles, pero entonces ese sentimiento adverso, esa emoción negativa, también se sumerge en la persona y hay aburrición, tristeza, frustración, incluso en muchas personas irritabilidad. Hay personas que se irritan, que les da rabia, y esa rabia les puede durar incluso todo un día o de un día para otro. Entonces llega, digamos, un familiar y le habla, llega el hijo y le habla, y puede empujarlo, no, ay, no me hable que estoy aburrido, pues, cierto, cierto, hay personas que llegan a ese nivel de pasión y de falta de control de la emoción. Pero cuando yo le explicaba que hay otros ámbitos, es porque, por ejemplo, hay personas que no les pasa con el fútbol, sino viendo el desafío, por ejemplo, ¿cierto? Que el participante al cual le hace como esa fuerza, perdió o lo eliminaron, y se genera la emoción negativa. En una telenovela lo mismo. Si hay un personaje que le sucede algo, la persona que ve esa historia se involucra con esa emoción. Nos pasa cuando vemos, por ejemplo, esos programas de casos, esas series de casos que sensibilizan mucho y uno se conecta con el caso, y más cuando dicen es una historia de la vida real. Entonces ya uno se conmueve más porque uno se pone a pensar, ay, esto le pasó realmente a una persona, esto realmente sucedió. Entonces uno se compadece y es normal que se despierten esas emociones. Por eso les decía al principio, sentir todas esas emociones es absolutamente normal. Yo no sé por qué hay gente que dice, ay, pero es que usted ¿por qué le da rabia? No, normal, es que es normal que nos dé rabia. A veces nos dicen, por ejemplo, a los psicólogos, ¿y usted por qué reaccionó así? Usted no es psicólogo, pues. Pero es porque no entienden que la emoción es inherente al ser humano. La emoción viene dentro de nuestro paquete genético, filogenético, o sea, es propio de la especie humana. Entonces, todas estas emociones primarias y las secundarias también son normales en todos los seres humanos. Es normal sentir rabias, estar, digamos, se te perdieron 100.000 pesos. Hombre, es normal, es que o te dio rabia o te dio aburrición o te dio tristeza porque con eso te ibas a comprar algo que querías hace mucho tiempo. Es normal, ¿sí?
O que tu pareja te dijo algo que no te gustaba y te enojaste. Listo, eso es normal, ¿cierto? Ahora, usted menciona algo muy importante, Caterine, es el tema del control. Entonces, una cosa es que nos dé la emoción, otra cosa es cómo la controlamos, cómo la tramitamos, cómo llevamos nuestro sentir a que no nos haga daño, primero que todo, a que no afecte nuestra funcionalidad, a que no afecte nuestra calidad de vida, que no afecte la forma en cómo me relaciono con los demás y, por ahí derecho, que no afecte a otras personas. Porque como les decía ahora, una emoción no solamente puede llevar a tomar una mala decisión, sino también una mala reacción y posiblemente dañar o herir a otra persona, justamente de cuenta de la emoción. Yo creería que es muy importante que el ser humano aprenda a manejar todas las emociones, porque retomando lo que veníamos hablando ahorita del mundial, se presentaron muchos casos que las personas, o sea, se involucraban tanto en el fútbol que no les importaba nada más, no les importaba su trabajo, no les importaba sus familias. ¿Cuántas personas no empeñaron sus televisores, no empeñaron sus cosas, simplemente por estar en esta fiebre amarilla? Por un lado. Por otro lado, también es importante que nosotros no nos tomemos todos tan a pecho como lo decías tú en las relaciones de pareja. O sea, si me dijo algo mi pareja, normal, tomémonoslo como algo normal, porque es que no siempre nosotros decimos las cosas con el fin de herir a la otra persona. Pero ¿qué pasa? Que todos los seres humanos no nos tomamos todo por igual. O sea, tú me puedes decir de una manera algo muy charlado y yo me lo puedo tomar. ¿Y este qué? Yo creo que es muy conveniente que nosotros aprendamos a darle manejo a todo este tipo de emociones y más cuando a raíz de esto se conlleva a otras cosas que son muy negativas. Entonces, yo creo que nosotros debemos de pensar más, o sea, de reflexionar más de cuáles son las emociones que nosotros estamos teniendo. Si bien hay emociones que son positivas, como hay emociones que son negativas, y esto lo vamos a hablar después de un corte de comerciales. You can choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me. Y regresamos con nuestro programa Volver a Nacer. Quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como CT San Bartolomé. Recuerden que la visita son todos los jueves a las 2 de la tarde y los viernes a la 1 en nuestro canal de YouTube. Sí, es muy importante también recordarles a nuestros televidentes que hay otros horarios, porque a través de la corporación Oriente TV nos hacemos visibles en otros canales del Oriente Antioqueño y en otras partes de Antioquia. Y bueno, en este tema de la importancia de controlar las emociones. Les veníamos contando unos ejemplos y hablando sobre las emociones positivas y negativas, y vemos que a veces ese control de las emociones negativas es muy fuerte en el ser humano. Partiendo pues de nuestro tema, que es el ejemplo al mundial, porque es algo que se está evidenciando en estos momentos, en esta época, que todo el mundo se está identificando con este tema. Traemos un tema a colisión y es el tema de un hincha de Argentina que también se suicida y le deja una carta al jugador Messi. Entonces yo creo que Eso sucedió teso. cuando nos dice Juan Fernando, nuestro productor, que esto sucede cuando Argentina perdió 3-0 contra Croacia, que quedó casi eliminada en esa fase de grupos y que casi no clasifica. Pero entonces es ejemplo de justamente lo que estamos hablando ahora, la forma en cómo nos apasionamos con ciertas cosas en la vida y que nos conecta tanto
que incluso es una cosa de vida o muerte, literalmente, Sí, de total. vida o muerte, porque así como hay situaciones que me llevan a quitarme la vida, hay situaciones que me llevan a quitarle la vida a alguien por una situación de esas. Sucede mucho y lo conversamos ahora detrás de cámaras, el tema de las infidelidades. Total. Y de hecho tengo un caso también para exponer, pues porque la idea es contar los ejemplos y estamos contando ejemplos que han pasado en la vida real. O sea, Sí. nada es ficticio, no, todo es de la vida real. Me contaba alguien que el esposo fue engañado por su mujer y entonces este publicó en todas sus redes sociales que su esposa lo había engañado, o sea, mostró fotos con quien lo había engañado y un mensaje así, o sea, entonces yo decía yo, es muy teso, o O sea, sea, ¿por qué está revelando como esto? decimos vulgarmente, la cartelió Sí, la en las cartera redes sociales. total. Pero también es muy curioso, o sea, si él fue el que le pusieron los cachos, por decirlo así, ¿él por qué tiene que estar contando todo esto a las demás personas? Y más por redes sociales, que ya todo el mundo puede ver este tipo de contenido. Entonces yo digo que, o sea, hasta dónde llega el manejo de las emociones, o sea, no tenemos esa madurez, no tenemos esa seguridad para darle manejo a nuestras propias emociones. Entonces, nosotros nos debemos de concientizar más, tanto en las emociones negativas como en las positivas. ¿Por qué motivo? Cuando a veces estamos felices, nosotros no tenemos manejo sobre nosotros mismos. Podemos ver lo que decíamos ahorita, que se presenta algo, una situación y nos irradia felicidad y nosotros pensamos en el momento, o sea, nos dejamos llevar por el momento y ya, no pensamos en las consecuencias que nos pueda traer este tipo de situaciones. Sí, es por lo que les decía ahora que cuando tenemos una emocionalidad en un alto nivel, hay unos bloqueos en nuestra parte racional. Bueno, esos son temas que explicaremos más adelante. Y eso depende también de qué es lo que nos mueve como personas, porque muchas veces esa situación a la que estamos conectados tiene que ver de alguna manera con nuestra historia de vida, con la forma en cómo fuimos criados, en la forma en cómo nos enseñaron a sobreponernos a ciertas situaciones de la vida. Gran parte de todo esto acerca del control emocional tiene que ver con la forma en cómo yo estoy respondiendo a unos modelos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay niños absolutamente inseguros que son muy vulnerables, digamos, ante las burlas de los demás, a que les hagan, digamos, acoso escolar, a que los molesten, a que se burlen de ellos. Y cuando miramos el panorama familiar, es justamente un ambiente inseguro, un ambiente de poco acompañamiento, un ambiente en el que falta la figura, no es la presencia, sino la figura de uno de los padres. Entonces son situaciones que también tenemos que empezar a, usted habla de algo muy importante, la conciencia. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos para poder hacer consciente o tener conciencia de lo que nos pasa o de lo que hacemos en el día a día es conocer nuestra propia vida, nuestra propia historia de vida. Alex, tú mencionabas algo sobre los niños y de hecho mi tesis de grado va en conexión con este tema. Nosotros, a raíz de nuestra investigación, nos hemos dado cuenta que a veces los niños generan ese tipo de emociones es por las situaciones por las que ellos han venido, cómo es su contexto familiar. Y algo muy curioso que nosotros encontramos, nosotros les pusimos a hacer dos instrumentos, que era un cuento y un dibujo. Y fue muy charro porque, digamos, en el cuento, los niños hablaban, o sea, que ellos eran lo peor, que les hacían mucho bullying, que en sus familias había mucha violencia, que el papá le pegaba. Mientras que en los dibujos dibujaban una familia feliz. Todos dibujaban la familia feliz. Mientras que en el colegio, los niños cuando interactuaban con sus compañeros, ellos interactúan, digamos, de acuerdo a cómo ha sido su contexto, si han sido víctimas de la violencia, si en su familia es disfuncional, o si, o sea, por X o Y motivo, ellos actúan de acuerdo a ese tipo de cosas. Entonces vemos que
el pasado también hace que nosotros generemos emociones de acuerdo a lo que nosotros estamos evidenciando. Entonces es muy curioso y hacer ese contraste genera también como que, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están educando nuestros niños? Sí, muy interesante y yo la invito, Caterina, a que tengamos un programa más adelante que sea exclusivamente sobre esa investigación, que me parece un tema muy pertinente y que nos puede ilustrar muchas cosas. Bueno, ¿a usted qué la emociona? Ales tantas cosas. Por ejemplo, el ver feliz a mi mamá, yo soy como que, o sea, me genera mucha felicidad, me emociona, pero no tengo control sobre eso. Porque cuando ella también está triste, eso influye en mi estado de ánimo. Yo soy como que, ma, ¿qué te pasa, ma? ¿Qué hago por ti? Y yo creo que eso también afecta de cierto modo en la personalidad que yo tengo. Ok, entonces en este caso, lo que te conecta más emocionalmente o lo que de alguna manera hace que tu emoción se suba en gran medida es desde la parte afectiva, ¿cierto? Mientras que con unas personas se da con el tema del fútbol, con otras personas se da con el trabajo, con otras como a usted se mueve más emocionalmente desde la casa, desde el hogar, desde lo familiar. Eso tiene que ver con esa historia de vida y con esa forma en cómo uno está conectada con su propia historia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, mire, todas las personas tenemos de alguna manera cosas que nos descontrolan más emocionalmente que otras, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, a usted, su novio le puede ser infiel y usted puede reaccionar de una manera muy tranquila. Usted puede decir, ah, no, listo, no es la persona para mí, ya no me ama, tal cosa, me da muy duro, lloro, toda la cosa, pero no tomo ninguna reacción negativa, ¿cierto? Una reacción fatal, por decirlo de alguna manera. Mientras que hay personas que sí les sucede. Hay personas que por esa situación incluso detonan un trastorno afectivo, un trastorno mental. Hay personas que son muy hinchas del fútbol o que somos, yo me identifico mucho con eso, y yo me emociono y celebro el gol y la euforia y si Colombia gana, felices y todo. Y si pierde, me aburro, ¿cierto? Pero no es que tome decisiones o reaccione de cuenta de eso. Entonces eso es muy importante conocerlo y que todas las personas de alguna manera tengamos ese proceso de autoconocimiento. Porque los seres humanos tenemos como una especie de, hagamos la idea de unos botones imaginarios en cualquier parte de nuestro cuerpo y que cuando alguien o algo hunde un botón, se genera una emoción. Entonces, esos botones tenemos que identificarlos. Tenemos que identificar cuál es el botón que nos mueve determinada emoción y tenemos que identificar cuál es esa experiencia vital de nuestro entorno que es la que presiona ese botón. Eso es una forma metafórica de ilustrar cómo nos movemos emocionalmente y también cómo llegamos a controlar nuestras emociones, porque para poder controlar una emoción tengo que conocerla, eso es lo primero, y también tengo que conocer qué es lo que me la genera. Hacer consciente lo que nos pasa nos da la posibilidad de tener un poder o un control sobre ellas. Él es como dice el dicho, yo quisiera quedarme como una niña. ¿Por qué motivo? Porque mira que cuando, o sea, un niño, las emociones de ellos son como tan lindas, ellos no sufren como que sufren si se caen, si se aporrean. Mientras que ya cuando nosotros nos encontramos ya en una edad ya más adulta, ya nos dejamos afectar tanto por las emociones negativas, mientras que haciendo este paralelo, un niño no, un niño vive la vida como pues felicidad, felicidad y felicidad. Y ellos nos dejan afectar tan frecuentemente por las emociones, mientras que el adulto peca por eso. Sí, esto es totalmente cierto y sucede porque la experiencia de un niño es más pura,
no está contaminada aún por todas esas experiencias, por todas esas vivencias y por todos esos imaginarios, porque es que gran parte de esas reacciones que adoptamos a lo largo de nuestra vida son influencia de nuestro entorno, influencia cultural. Lo hacemos incluso muchas veces por imitación, ¿cierto? Porque las emociones son totalmente contagiosas. Si usted ve un grupo de gente, pasa por la calle, hay un grupo de gente, y una sola de esas personas comienza de una manera eufórica o con miedo a gritar y a correr, ténganlo por seguro que muchas personas de pronto no van a iniciar a correr todos, pero sí van a empezar a sentir esa misma presión y ese mismo susto a raíz de la incitación de otra persona. Y nos sucede mucho, por ejemplo, viendo una película, ¿no? Una película de esas de drama que sucede una cosa que lo sensibiliza uno mucho y empieza la lágrima a correr. Ese tipo de cosas suceden. Entonces, en los niños todavía hay mucha pureza emocional y por eso es que las emociones para ellos son más fáciles de tramitar. Los adultos ya estamos muy contaminados, entonces ya con tantos bloqueos, con tantas experiencias, hace que nos sea más difícil, que nos cueste más y que esas emociones, más bien, se hace que esas emociones se impregnen más en nuestro psiquismo, en nuestra propia experiencia y de alguna manera incidan en nuestro diario vivir, en nuestra toma de decisiones, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás y muchas veces en nuestra vida o en nuestra muerte. Yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de cuáles son esas emociones que son benéficas para nuestra vida y cuáles son positivas. Una vez más, agradezco a la comunidad San Bartolomé por permitirnos tener estas charlas con ustedes, los profesionales, que son quienes cada día nos ayudan, nos brindan ese conocimiento, esa formación, y me parece que es muy importante. Ya despidiéndonos, porque el tiempo acá es muy corto y uno quisiera hablar y hablar de muchas cosas más, de colocar muchos ejemplos, de enseñarles a ustedes, de formarlos, pero sabemos que acá el tiempo se va corriendo. También quiero despedirme con Alex. Muchas gracias, Alex, una vez más por estar en nuestro programa, Volver a Nacer, por siempre darnos esos tipsitos que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida cotidiana. Sí, es con mucho placer, me siento muy complacido de pertenecer a este programa y no me quiero despedir sin antes agradecerle a Cable Plus, a todo su equipo de producción, a la Corporación Oriente TV y que recuerden vernos, visualizarnos en todas nuestras redes sociales. Desde la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, ya saben que nos encuentran como CT San Bartolomé, lo mismo en YouTube para que se desatrasen de todos los programas. Nos despedimos, que tengan una feliz semana, Dios los bendiga. Life is good. It is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised.